Vamos a empezar representando, en este caso acá, una situación en la cual tenemos dos conductores, tenemos así, dos conductores verticales y por el cual circula una corriente eléctrica hacia arriba, ¿no? Entonces lo representamos de esta forma acá. Queda conductor número 1 y conductor número 2. Vamos a hacer un análisis más cualitativo, por sobre todo para poder enfocarnos en lo conceptual primero, para poder después resolver y efectuar los análisis y los cálculos. Pero primero siempre debo saber lo conceptual. A veces se pretende resolver los ejercicios sin tener claro los conceptos implícitos y no es posible tal acontecimiento, ¿no? Entonces supongamos que tenemos acá una intensidad 1 o una intensidad A y una intensidad de corriente P. La intensidad A tiene un valor, por ejemplo, de 0,6 amperes. Y la intensidad B tiene, por ejemplo, un valor de 0,8 amperes. Bárbaro. ¿Qué podemos analizar? Nosotros podemos analizar lo siguiente. Podemos analizar o clasificar, por ejemplo. Decir, bueno, bárbaro, acá tenemos zona 1. Acá tenemos una zona 2 entre los conductores. Y acá tenemos una zona 3 a la derecha de ambos conductores. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros podemos analizar el campo eléctrico generado a la izquierda, la zona 1. Entonces marcamos un punto en el espacio y comenzamos dicho análisis. Esto tendría que ser de la siguiente forma. Nosotros tenemos dos intensidades de corriente y cada intensidad genera un campo magnético, como ya se ha estudiado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a analizar de a un campo, vamos a ir armando la estructura, porque dichos campos, sea la cantidad que sea, 1, 2, 3, 4, 5, se superponen en un punto, en el espacio. Esta intensidad es vertical hacia arriba y nosotros sabemos que genera un campo magnético cuya línea tiene la forma de una circunferencia. Entonces, si nosotros ponemos el pulgar hacia arriba y rotamos la mano en este sentido, pulgar hacia arriba porque está la intensidad de corriente hacia arriba, ¿no? No tengo la intensidad hacia arriba, coloco pulgar hacia arriba de la mano derecha y roto la mano
efectuando esta circulación en este sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos con un plano perpendicular a la página, por lo cual el vector campo magnético, como se estableció anteriormente, el vector campo magnético generado por la corriente A es un vector saliente. Le ponemos BA, campo generado por la corriente A. De este lado, y jugando con la imaginación, si nosotros seguimos el giro de la trayectoria, según toda la circulación en dicha circunferencia, de este lado derecho de la corriente A sería el campo entrante. Si continúo el giro, de este lado es saliente. Lo que pasa que si miro de acá arriba, lo que voy a ver es una circunferencia. Voy a ver esto así y un punto, porque la corriente es saliente. Entonces, corriente saliente, la circunferencia, y se gira en sentido, se circula en sentido antihorario. Si lo miro desde acá. El problema es, o el desafío, que estoy en otra perspectiva, ¿no? Ese es el campo magnético A. Ahora bien, nosotros tenemos dos conductores, por lo tanto se superponen dos campos magnéticos. Entonces también vamos a tener el campo magnético producido por la corriente eléctrica, que dicho sea de pasos, corriente eléctrica es un movimiento de cargas eléctricas, ¿no? A veces uno compara, hace la analogía de una corriente de agua y estableces agua el movimiento. Bueno, una corriente eléctrica es, dicho de forma sencilla, cargas eléctricas en movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que acá nosotros vamos a tomar la, la circunferencia que corresponde a la línea de campo de la corriente B, como que no existiera la A. Entonces, este es el punto donde se superponen los campos, y este es el centro de dicha de dicha línea de campo. Por lo cual, la línea de campo magnético es esta. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros ponemos el pulgar hacia arriba y giramos en este sentido, si observamos desde arriba tenemos un sentido así, también un sentido antihorario. Y si observo en lugar de arriba, desde arriba acá, observo perpendicular al conductor, la yema de los cuatro dedos de este lado son salientes, y este es el campo magnético B, porque es generado por la corriente B. Podría llamarse corriente 1, corriente 2, pero le llamamos corriente A y corriente B, que también es saliente. Si analizo el campo magnético de esta intensidad, al efectuar el giro de este lado es entrante, pero como cuando continúa el giro, de este lado es saliente y acá es entrante. Como nuestro punto de análisis es este, hacia la izquierda, a la derecha evidentemente no nos interesa. Lo digo como comentario para ir ampliando un poquito la situación.
Entonces, tenemos que determinar ahora. Primero se construye el esquema vectorial y después del esquema vectorial se procede a la parte analítica o la parte cuantitativa, ¿no? Donde se van a obtener valores. Siempre que se trabaje con magnitudes vectoriales, lo primero es trazar el esquema vectorial. Insisto un poquito de vuelta. Si tenemos corrientes eléctricas que se propagan por conductores rectos y largos, vamos a tener campos magnéticos generados en los puntos del espacio o en el entorno que rodean a los mismos. Lo primero que debo hacer es trazar los vectores, eso es lo primero, porque según la posición de los vectores se condicionan los cálculos o la parte cuantitativa, o sea, donde se van a obtener ya cantidades. Muy bien, ya también sabemos que el campo magnético son vectores tangentes a la trayectoria. La trayectoria es una circunferencia, por lo tanto es perpendicular al radio. Ahora se ve algún ejemplo. Una vez que identifico que tenemos dos intensidades de corriente, se superponen dos campos magnéticos. Y como comentario, si tenemos tres intensidades por conductores rectos y largos, se superponen tres campos magnéticos. Cuatro intensidades serán cuatro campos magnéticos. Y después se efectúa la suma vectorial. El campo magnético neto es el vector campo magnético neto es la suma del vector campo magnético A generado por la corriente A más el campo magnético B que es generado por la intensidad de corriente B. Sabemos nosotros que existen dos fuentes de campo magnético que son cargas eléctricas en movimiento y campos eléctricos variables en el tiempo. Que de ahí aparece la cuarta ley de Maxwell, que es la que pone de manifiesto que tanto la fuente de los campos magnéticos son tanto cargas en movimiento como, o sea, intensidad de corriente eléctrica, como también campos eléctricos que varían, por lo tanto aumentan y disminuyen con el transcurrir del tiempo. Iremos de a poquito profundizando. Esta ecuación acá plantea claramente que el campo neto como vector que es la suma de todos los vectores superpuestos en dicho punto. Le podemos poner una letra que identifique y le ponemos punto S, ¿no? Punto S. Entonces el objetivo es determinar el campo magnético en el punto S a una cierta cantidad de centímetros o metros del conductor. Le ponemos acá una distancia D. Acá va a existir otra distancia que le vamos a llamar D'. D'. Entonces, ¿cómo procedemos? Ahora procedemos a utilizar lo que se conoce como ley de Biot y Savart, pero que también se la deduce a partir de la ley de Ampère. Entonces quedó el nombre más generalizado, ley de Ampère,
Y vamos a plantearla de esta forma que es el módulo del campo magnético. El módulo del campo magnético es el producto de la constante por la intensidad de corriente que circula por el conductor recto y largo sobre la distancia intensidad, entre dicha intensidad y el punto donde se está determinando dicho campo magnético neto. Cuando nosotros observamos esta ecuación acá, rápidamente se deduce que la constante K tiene un valor de 2 por 10 a la menos 7, ya como resulta Tesla por metro sobre ampere. Esto queda mu sub 0 sobre 2pi, hay un desarrollo, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 sobre 2pi, y terminamos haciendo cálculo con 2 por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre ampere. Y lo que vamos a aplicar para el ejercicio ya es directamente ese valor de constante, porque es el valor. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la constante, como lo dice la expresión, está de más decirlo, tiene su valor determinado y perdurable e inalterable, evidentemente. Entonces, después nosotros, si observamos el campo magnético y la intensidad de corriente, la intensidad está en el numerador. Si mantenemos la distancia constante, aumentamos la intensidad, aumentamos, el campo magnético aumenta. O sea que si duplicamos, el campo se duplica. Si triplicamos la intensidad, se triplica. Si cuadruplicamos, se cuadruplica. Y así sucesivamente. En este caso, se pone en evidencia que el campo magnético generado por un conductor recto y largo es directamente proporcional a la intensidad de corriente. De tal manera que si uno efectúa una gráfica, de campo magnético en función de intensidad de corriente, por ser directamente proporcionales, lo que obtenemos es una línea recta. Entonces esto va a quedar así. ¿Por qué? Porque dos magnitudes que se vinculan de una forma directamente proporcional implica que la curva de la gráfica es una recta. Y acá tenemos campo magnético en Tesla en función de intensidad de corriente en ampere. Si analizamos la distancia con respecto y el módulo del campo magnético, al aumentar la distancia, como está en el denominador, si se duplica la distancia, se viene a la mitad el valor del módulo del campo. Si se triplica, como está en el denominador, se viene a un tercio. Si se cuadruplica la distancia al conductor, se viene a un cuarto. El módulo del campo magnético en Tesla, por lo tanto, son inversamente proporcionales. Entonces, en este caso, si se efectúa la construcción de una gráfica de forma experimental, se obtiene que campo magnético en Tesla y distancia en metros. ¿Qué sucede? Que al aumentar la distancia, o sea, si tomo este conductor, ¿no? Tomamos este conductor,
cuanto más lejos es el punto donde analizamos el campo magnético generado por la corriente, menor es el módulo de dicho campo. Entonces, ¿qué sucede? Que eso lleva a que quede este tipo de curva que se llama hipérbola a nivel general. Entonces, el trazado de esa gráfica, si uno lo realiza experimentalmente, queda con esta la curva queda de esta forma, con esta estructura. A mayor distancia, menor módulo del campo magnético. Por lo tanto, son inversamente proporcionales. Puedo establecer que el módulo del campo magnético es proporcional al inverso de la distancia, y acá que el campo magnético es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Ahora bien, observando acá y volviendo al análisis en esta zona, donde es en realidad nuestro objetivo determinar el campo magnético en el punto S, los vectores ya están trazados, son salientes de la página, y ahora falta determinar los módulos para poder determinar el campo neto proveniente de la superposición de los dos campos en dicho punto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo procedemos? Vamos a hacerlo de esta forma, así. Aplicamos la ley de Ampère. Entonces nos queda así. Nos queda que el campo magnético generado por el campo magnético A, que es el generado por la intensidad A, que le pusimos acá 0,6 amperes. A modo de ejemplo, va a ser la constante, que ya tenemos el valor acá, que es 2 por 10 a la menos 7, ¿no? Queda así acá, 2 por 10 a la menos 7. Tesla metro sobre ampere. Entonces va a quedar la constante K por la intensidad. ¿Cuál intensidad? La intensidad A, porque estamos obteniendo el módulo del campo A generado por la intensidad de corriente A sobre la distancia desde el conductor, desde el centro del conductor hasta el punto que le denominamos S. Y esta distancia le pusimos una D acá. Esta distancia le pusimos una D. Puede ser 6 centímetros, 8 centímetros. Tiene que ir con el equivalente a metros. Y sabemos nosotros que un metro equivale a 100 centímetros. 1,0 metros equivale a 100 centímetros. Tenemos que tener claro que equivale a 100 centímetros, y bueno, tantos centímetros a X, voy a terminar dividiendo entre 100 y sustituyo siempre en metros, consecuencia de que trabajamos con el sistema internacional, y dentro del sistema internacional las longitudes van expresadas en metros
entonces siempre voy a tener que hacer la conversión. También a veces comúnmente uno utiliza la expresión que trabajamos con el sistema MKS, metro kilogramo y segundo, que después se amplían, queda 7 unidades y esas 7 unidades son las unidades fundamentales, determina el sistema internacional y después de ahí se determinan las unidades derivadas a partir de las unidades fundamentales. Que es importante que la M corresponde a que las longitudes van en metros, tengo que hacer siempre la equivalencia, las masas van en kilogramos, tengo que hacer la equivalencia de gramos a kilogramos, por ejemplo, y los tiempos van expresados en segundos. O sea que si nos dan en minutos, nos dan en horas, tengo que hacer la equivalencia correspondiente. De acá nosotros vamos a obtener un número que va a ser el campo magnético, el módulo del campo magnético generado por la intensidad A, que va a dar un número, cuya unidad es Tesla. Después pasamos a campo magnético B, módulo del campo magnético generado por la intensidad B es constante por la intensidad B sobre la distancia desde B hasta el punto S. Pero cuando nosotros observamos acá, nos damos cuenta que la distancia desde la intensidad B hasta el punto S es la suma de dos distancias, por lo cual el módulo del campo magnético B es la constante por la intensidad del conductor B sobre, en este caso, D más D'. Si cuidado que acá quede claro que es D', ¿no? D más D'. A modo de ejemplo, si acá tenemos 15 centímetros, que tiene una equivalencia de 0,15 metros, y acá tenemos 5 centímetros, que da una equivalencia a 0,05 metros, va a dar 0,20 metros, o sea que sustituiremos acá 0,20 metros. Y el valor de la corriente nos dan en este caso acá. Y sustituir el campo B magnético B es un número expresado en Tesla. Tengo que tener cuidado con la unidad porque la unidad en física es importantísimo. Está de más decirlo, pero no está de más repasarlo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que después nosotros vamos a plantear que el campo magnético neto es la suma del vector campo de A más el vector campo de B. Vamos a estar sumando vectores. En este caso, los vectores tienen igual sentido porque son salientes de la página. Entonces, ahora pasamos a la parte de módulos, que lo puedo poner con valor absoluto o lo puedo poner así, de esta forma, sacando el vectorcito de encima. Y acá va a quedar un número, que es el que teníamos calculado acá en Tesla. Tesla más este número es el campo magnético de A, ¿no? Supongamos que, pues haciendo los cálculos, da un cierto valor, pero a modo hipotético, 0,8 Tesla, ¿no? Y acá tenemos el campo magnético B, que es otro número, en Tesla. Y acá se efectúa la suma algebraica o aritmética
Y bueno, si un módulo es 0,8 Tesla y el otro 0,2 Tesla, tenemos 0,10 Tesla como campo magnético neto en módulo. Acá vamos a obtener otro número que vamos a ponerle número prima o número, sí, o número de segunda en Tesla. Entonces, esta es la solución de ya final del ejercicio, porque a nosotros nos solicitaron que se determinara el campo neto, bárbaro. Entonces, lo que hicimos fue ubicar bien el punto S, la distancia, las corrientes, los vectores, la orientación, sumar dichos vectores, determinar sus módulos con la ley de Ampère, y acá determinar el campo en el centro de esta circunferencia, que es lo que ayuda a determinar el campo neto, a orientarlo en su posición, y resulta que el campo neto es saliente. ¿Por qué? Porque es la suma de dos vectores salientes. Por lo tanto, el campo neto es saliente. Si fueran dos vectores entrantes, sería entrante. Si fuera uno saliente y uno entrante, va a quedar con el sentido del de mayor módulo. De a poquito vamos viendo ahora en el próximo ejercicio que se resuelva. Entonces, conclusión, 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 como resultado final, eh, el campo magnético el campo magnético neto es saliente con un módulo de un cierto valor, cierto número, expresado en Tesla. Y ese número, como se explicó anteriormente, se lo obtiene por acá un módulo, se obtiene por acá otro módulo, y después acá sencillamente de forma algebraica se suman los módulos, consecuencia de que acá los dos campos magnéticos son salientes. No hay otra opción, el campo magnético neto va a ser saliente. Tampoco me lo voy a aprender de memoria, pero si la orientación de esos campos son salientes de la página, al sumar esos vectores, queda un vector saliente de la misma. Ahora en el próximo video se profundiza y se plantea otros ejemplos.